Hola, durante los siguientes minutos vamos a hablar de los highlights del ASCO Virtual 2020 sobre cáncer de mama. Como ustedes muy seguramente saben, el ASCO es la Asociación Norteamericana de Oncología Clínica y tiene un evento anual que normalmente se realiza en Chicago en verano, en donde se aglomeran, se convocan aproximadamente 30.000 personas cada año que están interesados en oncología y se presentan y se comentan los desarrollos más importantes de la especialidad y el manejo del cáncer. Esta presentación la hago pregrabada porque me da miedo que cuando la vaya a impartir en forma presencial en el 15 de julio del 2020 a la Asociación de Mastología de Antioquia, pues de pronto no me funcione la internet porque mi internet es un poquito inestable. Aquí les presento mis conflictos de interés. Son varios, muy posiblemente varios de ellos tienen relación con lo que vamos a hablar, pero quiero decirles que esta es una presentación que no tiene ningún patrocinio de ninguno de ellos. ¿Cómo fue el 2019? 2019 fue así, con gente sin distanciamiento social, y tuvimos la oportunidad de ver cómo el doctor Gabriel Ortobaggi, muy cercano a nuestro corazón, ganó un premio muy merecido por sus 40 años de investigación en cáncer de mama. También pudimos ver una presentación muy personal de la doctora Mónica Morrow, en donde nos contó cómo ella fue también víctima de matoneo por ser mujer en la sala de operaciones. Cosa que ya no sucede, pero a ella le tocó vivir eso y le llama la atención cómo eso también golpea hasta las personas más famosas y más importantes en el mundo. Gracias a Dios ya eso no pasa. En el 2020 el ASCO es un poquito distinto. Este es el ASCO, es un ASCO virtual, es un ASCO en donde no nos pudimos abrazar, no pudimos salir a tomar un trago el uno con el otro, no pudimos ver las discusiones y ver las presentaciones y compartirlas y discutirlas. Eso es una cosa que le resta un poquito de gusto, pero bueno, esa es la realidad que tenemos que vivir y vamos a tratar de suplir eso con esta conversación que vamos a tener sobre qué avances hubo en cáncer de mama específicamente. Y aquí está como la exposición, y digo literalmente la exposición porque seleccioné como unos cuadros para tratar de expresar que yo soy un curador en donde elijo unos ciertos temas que me parecen importantes y que me llamaron la atención, y como todo acto de selección, pues hay un acto de exclusión. Todos los que no quedaron, muy probablemente hay algunos que son importantes y es posible que haya algunos que sean menos importantes que quedaron. Yo sé al menos de uno que no era muy importante que quedó, pero quedó por una razón muy personal. Se distribuyen en enfermedad temprana, no metastásica, y en enfermedad metastásica, 6 y 4 respectivamente. ¿Cómo es el formato de la presentación? El formato de la presentación, como es una presentación para todos los miembros de la asociación e invitados, es un formato que no presupone que seamos todos oncólogos clínicos. Entonces, de alguna manera, vamos a utilizar a cada estudio, le vamos a poner un contexto que esencialmente son los conceptos básicos que uno debe tener en cuenta para poder entender qué significancia tiene el estudio, qué fue lo que se hizo, en qué estábamos antes de que se hiciera el estudio. Seguido por la pregunta, que es esencialmente la hipótesis que el estudio trató de llevar a feliz o malogrado, dependiendo de cuál fuera el resultado. Y es eso. ¿Qué pregunta, qué objetivo tenía el estudio? Seguido por una breve exposición de lo que fue el estudio. Y finalmente es una implicación. Y a cada estudio le doy yo una implicación, pero quiero confesarles que la implicación es la mía, porque pues lógicamente al ser novedades ninguna de estas cosas tiene aprobación regulatoria, o por lo menos muchas de ellas no tienen aprobación regulatoria, y simplemente yo digo lo que yo pienso que sería. Sin embargo, quiero hacer una claridad, y es que cuando digo que algo cambia mi práctica es para esa selecta práctica en los que los aspectos regulatorios no me limitan.
es más una aseveración de lo que considero el deber ser. Mis realidades son iguales a las de ustedes, constreñidas por limitaciones, y yo tengo que reaccionar a esas limitaciones. Entonces es posible que yo diga que a partir de la fecha yo voy a cambiar mi práctica de X manera, pero que la realidad me diga que no lo puedo hacer en ciertos aseguradores o con cierto tipo de pacientes, y que solamente lo pueda realizar en aquellos pacientes en los que yo puedo hacer lo que yo piense que es más correcto, independientemente de los aspectos regulatorios. Esos pacientes existen y lo hago con razonable frecuencia, pero no son tan comunes, y cada vez nuestros aseguradores son más restrictivos en el uso de las tecnologías a las que podemos tener acceso. Al primer bloque de estudios los llamé, de enfermedad temprana, los llamé de-escalation en terapia anti-HER2. Y de-escalation porque no sé si desescalamiento cuadra, pero pues básicamente la idea es tratar de disminuir drogas en pacientes con cáncer de mama HER2 temprano, en donde el bloqueo dual con diferentes agentes anti-HER2 ha funcionado bastante bien. Y el primer estudio es un estudio que se llama el Caitlin, es un estudio supremamente importante, es, digamos así, una ballena, es un estudio grande, un estudio supremamente esperado, costoso, de esos estudios fase 3 que todo el mundo ha querido ver cuáles son los resultados. ¿Cuál es el contexto del Caitlin? El contexto del Caitlin es muy simple. El tratamiento estándar de cáncer de mama HER2 positivo temprano incluye quimioterapia más terapia anti-HER2. Esa es una realidad. Y va desde cirugía de tumores pequeños seguido por paclitaxel más trastuzumab, quimioterapia paclitaxel más trastuzumab, o en tumores un poquito más grandes se les da la quimioterapia junto con la terapia anti-HER2, usualmente con bloqueo dual en las estructuras avanzadas de salud. Yo no hablo necesariamente de lo que se hace en Colombia, porque en Colombia no siempre se hace lo que se tiene que hacer, de la combinación de trastuzumab más pertuzumab más docetaxel, seguido por cirugía, y después, dependiendo si hay resultados operativos pues, que muestran que hay enfermedad residual viable, se continúa con TDM1. Esa estrategia se llama Catherine porque ese es el estudio que mostró que esa estrategia funcionaba, y en aquellos en los que se obtuvo una respuesta patológica completa en la cirugía se continúa con trastuzumab. También pues pertenece al mundo del Catherine porque ese era como el algoritmo que se propugnaba en ese estudio. Y también existen esos pacientes con enfermedad HER2 que son operados a pesar de que tienen enfermedad más avanzada, y se les da quimioterapia con antraciclinas seguido por paclitaxel más trastuzumab más pertuzumab en una estrategia que se llama Affinity, que también tiene bloqueo dual. Esos son como los tres, como las tres formas, llamémoslo así, modernas de enfrentar el cáncer de mama HER2 positivo. Y los agentes anti-HER2 aprobados para enfermedad temprana son el trastuzumab, el pertuzumab y el trastuzumab emtansina o TDM1. El trastuzumab y el pertuzumab son anticuerpos monoclonales que van contra el HER2, que es una membrana que hay que es una proteína de membrana que hay en las células tumorales. Y la diferencia entre trastuzumab y pertuzumab es que el pertuzumab no tiene actividad en solitario, sino que debe ser siempre combinado con trastuzumab. En cambio, el trastuzumab tiene actividad en solitario. Las toxicidades también son un poquito distintas. El trastuzumab causa cardiotoxicidad como toxicidad más importante, y el pertuzumab, sobre todo cuando es unido a quimioterapia, en las fases iniciales de la combinación del bloqueo dual más quimioterapia, puede aumentar el riesgo de diarrea. El trastuzumab emtansina es un trastuzumab al que se le han ligado por medio de una molécula unidora llamada linker, pues en inglés unidora, y que a una sustancia citotóxica que se llama la emtansina. Es una combinación
anticuerpo droga. HER2 es reconocido por el trastuzumab, es internalizado y en el lisosoma ese linker libera la emtansina, que es el citotóxico, y ese citotóxico, que es un veneno de microtúbulos, se encarga de matar la célula. O sea, es como una especie de caballo de Troya. Es un sistema bastante innovador de atacar la enfermedad neoplásica. Entonces, como les decía, todas estas estrategias, las tres, tienen quimioterapia, o paclitaxel, o un taxano pues distinto, o docetaxel, incluso antraciclinas y paclitaxel. Entonces, la pregunta que se hizo el Caitlin es, ¿será que podemos omitir el taxano en pacientes con HER2 positivo de alto riesgo que hayan sido operadas? Entonces, a pacientes que tenían HER2 positivo, que tenían o más de 2 centímetros o ganglios comprometidos, o sea, lo que nosotros pensamos que es de alto riesgo en enfermedad HER2 temprana, las aleatorizaron a tratamiento estándar con antraciclinas seguidas por taxano más trastuzumab pertuzumab, o sea, la estrategia que llamaríamos affinity. O el otro grupo es darle las mismas antraciclinas y en vez de darle el brazo taxano más trastuzumab más pertuzumab, darle el pertuzumab junto con trastuzumab emtansina, de tal manera que nos liberáramos del taxano. Y el desenlace principal fue la supervivencia libre de enfermedad invasora en pacientes que tuvieran ganglios linfáticos comprometidos como primera medición, y en segundo lugar, si esa daba positiva, hacer en todos los pacientes que se incorporaron. Es un estudio gigante, como les mencionaba, de 1.846 mujeres, con un cálculo muestral que se basó en encontrar una mejoría del 64%, perdón, un hazard ratio de 0.64, y por eso pues dio ese número tan alto de pacientes. Aquí vemos que fueron más de 900 pacientes en cada grupo, supremamente bien balanceadas. Vemos que era un grupo de pacientes que tenían muy alto riesgo. Miren que prácticamente todas tenían ganglios linfáticos comprometidos. Eso les confiere un riesgo alto. Y aquí tenemos el desenlace principal, la supervivencia libre de enfermedad invasora que con ganglios linfáticos positivos, y podemos apreciar que es virtualmente imposible separarlas, pues diferenciar las curvas. Los dos tuvieron la misma curva, con más o menos un 80% de supervivencia a largo plazo libre de eventos. Y pues es un excelente desenlace, pero no logra discriminar un grupo del otro. O sea, es un estudio negativo. La estrategia de utilizar trastuzumab emtansina no fue superior a la utilización de taxano más de trastuzumab en la era pues del bloqueo dual de anti-HER2. Aquí vemos la población completa, total, que debió haberse hecho solamente si la primera era positiva, pero pues le hicieron de todas maneras, y se ve que efectivamente tampoco hay diferencia. Y de nuevo, ya aquí se incluyeron pacientes de mejor pronóstico, pacientes incluso que tenían ganglios negativos, y pues la supervivencia libre de eventos fue menor en el grupo, pues fue muy similar en ambos grupos. Una de las cosas que nosotros esperábamos con este estudio es que la utilización del trastuzumab emtansina fuera menos tóxico, y no. Miren ustedes que el 26% de los pacientes suspendieron el trastuzumab emtansina, en tanto que los del brazo control solamente el 4% lo suspendieron por toxicidad. Entonces, esa presunción que nosotros teníamos de que era menos tóxico no es verdad. Y paradójicamente se encontró que, a pesar de que es más tóxico, tiene mejor calidad de vida. Ustedes pueden apreciar que la calidad de vida de los pacientes que recibieron trastuzumab emtansina tenían una calidad de vida superior a los pacientes que recibieron la terapia estándar. Sin embargo, pues no es tanta la diferencia como para uno pensar que eso sea un marcador que nos indique que tengamos que tener cambios. De resaltar para mí
es que Colombia tuvo una participación con Manuel González, mi amigo y socio, y que trabaja en Montería, quien reclutó pacientes para este estudio, y siento que es un orgullo pues que tengamos investigadores colombianos participando en estos grandes estudios. ¿Qué implicación tiene este estudio? Es un estudio negativo. Yo creo que realmente nos cierra esta vía del uso de trastuzumab emtansina como un reemplazo para la combinación de taxano más trastuzumab. El siguiente estudio es el TRAIN-2 y es un estudio que va también en la misma línea, en la línea de desescalamiento de tratamiento en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo temprano. El contexto del estudio es supremamente interesante porque se basa en el mismo TRAIN-2, como vamos a ver. Y esencialmente se enuncia así: la omisión de antraciclinas no afecta la respuesta patológica en HER2 positivos tratados con trastuzumab, pertuzumab, taxanos y carboplatino. Eso es una realidad. Eso lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Por el mismo estudio que vamos a ver. Y esencialmente miremos el estudio. Son pacientes que tomaron pacientes con etapas 2 o 3 de cáncer de mama HER2 positivos, los aleatorizaron a recibir el tratamiento estándar antes de la cirugía, que se basaba en antraciclinas seguidas por una combinación de quimioterapia basada en taxanos más dupletas de anti-HER2, o esa misma quimioterapia basada en taxanos con dupleta anti-HER2 sin antraciclina en el brazo experimental. Entonces, una recibieron antraciclina, otros no, antes de la cirugía. Y se les hizo la cirugía y la pregunta que se hacían era si la respuesta patológica completa se afectaba por el hecho de que no recibieran antraciclinas. Este estudio fue publicado ya en Lancet Oncology en el 2018, pues, un estudio holandés, y se vio en el 2018 que lo que era la respuesta patológica completa no cambiaba. Era exactamente la misma, más o menos del orden del 67%, pues es un tipo de respuesta que es sencillamente espectacular. Y ocurría en ambos brazos. Entonces, por lo menos en el tema de respuesta patológica completa, no había mucha diferencia. Ahora, ellos no solamente se quedaron contentos con encontrar que la respuesta patológica completa no se modificaba, pues no se afectaba por el hecho de no recibir las antraciclinas, sino que fueron un paso más adelante, y es tratar de ver si el hecho de omitir la antraciclina después, en el seguimiento a largo plazo, no causaba un incremento en la progresión, o sea, en la supervivencia, si la supervivencia libre de progresión de esas pacientes que no recibieron antraciclinas continuaban siendo tan buenas como las que no recibieron antraciclinas. Entonces, de nuevo, este es el estudio, y el desenlace secundario reportado en este ASCO del 2020 es la supervivencia global. Y aquí podemos apreciar que la supervivencia libre de evento fue exactamente igual. Miren ustedes que pues por lo menos los eventos no fueron distintos. Aquí pueden ustedes apreciar que la supervivencia libre de eventos por estado nodal tampoco cambiaba, o sea, los pacientes, incluso las que tenían ganglios, muchos ganglios, aquellas que no recibieron antraciclinas, que están en azul, les fue, pues, aparentemente, pues, realmente no hay diferencias, pero digamos que hasta numéricamente parece ser que no hay ninguna señal de detrimento por no recibir antraciclinas. Y miren ustedes la supervivencia global, una excelente supervivencia global a 3 años de más del 97%. Es un grupo de pacientes que algunas de ellas tenían, pues, como ustedes pueden apreciar, factores de mal pronóstico. Entonces, realmente no hay un precio grande que pagar por no recibir antraciclinas en enfermedad temprana en cáncer de mama HER2 positivo, siempre y cuando usted tenga el resto bueno, o sea, bloqueo dual con trastuzumab, pertuzumab, taxano y posiblemente carboplatino. Como era de esperarse, las toxicidades propias de las antraciclinas, como la cardiotoxicidad, es mayor en el grupo que recibió antraciclinas que en el grupo que no recibió antraciclinas. Ellos concluyen, pues, lo que se tiene que concluir, que no hay ningún peligro en omitir las antraciclinas utilizando terapia anti-HER2 moderna. ¿Qué implicación tiene? Pues mi implicación es muy simple. Se pueden omitir antraciclinas cuando se administra trastuzumab, pertuzumab, taxano y carboplatino en HER2 operable.
¿Por qué queremos omitir antraciclinas? Porque menos antraciclinas significa menos neutropenia febril, menos toxicidad cardíaca y presumiblemente menos mielodisplasia y menos leucemias secundarias en el futuro. Fair gain. Y quiero decirles que este fácilmente es el menos importante de los 3 estudios de desescalamiento de HER2 en enfermedad temprana, pero es el más bonito y el más difícil de explicar. Entonces, el contexto, de nuevo, ¿cierto?, es el mismo, que se necesita quimioterapia más terapia anti-HER2 en el manejo de enfermedad temprana. Y aquí están pues las mismas estrategias que ya habíamos hablado y vamos a tomar otra vez la estrategia del Catherine, ¿cierto?, en donde le hacemos tratamiento bueno anti-HER2 antes de la cirugía. Después vemos en la cirugía cómo le va y si hay enfermedad residual se escala el tratamiento y si no hay enfermedad residual se hace mantenimiento con trastuzumab simple. ¿Ok? Y el segundo elemento importante en el contexto de este estudio es que pues, claramente la respuesta patológica completa se considera importante en enfermedad HER2. Esto ya lo hemos visto en otros simposios AMA, en donde hemos revisado pues, específicamente la doctora Sandra Franco y la patóloga de Miami nos contó, nos revisó este estudio de Patricia Cortázar, una colombiana, que en Lancet en el 2014 publicó que las pacientes con cáncer de mama HER2 positivo junto con enfermedad triple negativo que tenían respuestas patológicas completas después de tratamiento neoadyuvante tenían mejores desenlaces en cuanto a supervivencia libre de eventos. Y aquí se puede apreciar que se ven todos los HER2 positivos, en los HER2 positivos con hormonas positivas y en los HER2 positivos con hormonas negativas. Entonces, este es un elemento del contexto. Entonces, eso además hay como una evidencia y es que el PET, el tercer elemento del contexto, es que el PET es capaz de discriminar de alguna manera más o menos buena las pacientes que tienen respuesta y que muy posiblemente van a tener respuesta patológica. Entonces, hay una cosa que fue publicada por allá en el 2013, en donde mujeres que fueron enroladas en un estudio de quimioterapia más agentes anti-HER2, el neoalto, les hacían un PET basal antes de iniciar el tratamiento, le daban la terapia anti-HER2 y les hacían un PET a las en varias partes, pero el más importante es el de las 6 semanas, a 66 de esas pacientes. Y los que tenían mejoría en el PET tenían una tasa de respuesta, los que tenían respuesta con el PET tenían una tasa de respuesta patológica completa del 44%, en tanto que las que no tenían respuesta patológica, respuesta por el PET, la respuesta patológica fue de solo el 19%, y eso alcanzó un nivel de significancia estadística, o sea que para efectos prácticos, si tú respondes en el PET, tienes una mayor probabilidad de respuesta patológica. Y ese es, digamos, el tercer elemento de la enfermedad. Entonces aquí se puede apreciar, pues a modo de ilustración, esta es una lesión primaria y se les da 6 semanas y a las 6 semanas esta tuvo una respuesta metabólica. Presumiblemente esta paciente tiene el doble de riesgo de tener respuesta patológica completa, en tanto que los que no tienen respuesta metabólica pues tienen solo un quinto de probabilidad de tener respuesta patológica al momento de hacerse la cirugía. Entonces la pregunta del Fair Gain es, ¿se podrá omitir quimioterapia en pacientes con HER2 positivo tratados con trastuzumab más pertuzumab sin quimioterapia citotóxica que obtengan respuesta por PET a las 6 semanas de ser administrada? Y esa es esencialmente la pregunta. Para responder esa pregunta hicieron un estudio con un andamiaje supremamente complicado que es difícil de explicar en detalle y nos desgastamos mucho si lo explicamos. ¿Sí? Este es el estudio y esencialmente se los voy a resumir de la siguiente manera. En el brazo A, ¿sí?, de pacientes con estadios 1 a 3 HER2 positivos a los que se les hacía un PET y se les encontraba la masa por el PET, o sea, eran PET positivos, a los que se les hacía un PET basal y se aleatorizaron. Y a un grupo se les dio lo estándar, que es quimioterapia más anti-HER2 y después cirugía y después el mantenimiento pues, normal que se hace, ¿cierto? Y el brazo B
era un brazo en donde se iteraba, o sea, se hacían cosas y se reaccionaba a esas cosas. Pero la primera cosa que se hacía era dar solo trastuzumab y pertuzumab y evitar omitir la quimioterapia, omitir el docetaxel, por ejemplo, omitir el carboplatino. Solamente dar 2 ciclos de eso, o sea, 6 semanas. Y a las mujeres que uno viera que no le estaba funcionando, rápidamente meterle la quimioterapia, o sea, rescatarla rápidamente con quimioterapia de tal manera que no hubiera pérdida, ¿sí? Entonces, si a las 6 semanas no había respuesta por el PET, se arrancaba la quimioterapia y se hacía como el resto del curso de tratamiento. Las que obtenían respuesta, se les dejaba el tratamiento sin el docetaxel y sin el carboplatino, y seguían con el pertuzumab y el trastuzumab, los 2 agentes anti-HER2, y se les hacía cirugía. Y si ese grupo de pacientes con cirugía tenía respuesta patológica completa, se continuaba hasta ajustar 1 año de tratamiento con trastuzumab, pertuzumab, sin que ese grupo específico de pacientes viera ninguna forma de quimioterapia citotóxica durante todo su tratamiento. Obviamente, si después de la cirugía no había respuesta patológica completa, se les daba en ese momento la quimioterapia ya en forma adyuvante, o sea, después de la cirugía. De tal manera que se fuera rescatando las personas en las que se viera que no funcionaba con el tratamiento para no ir a afectar la supervivencia a largo plazo. Entonces, esa es como la apuesta que había detrás del estudio, que hay un segmento de pacientes identificables por PET que de pronto podían omitir en su tratamiento el uso de quimioterapia citotóxica. Y aquí está pues toda la explicación, y esencialmente el desenlace principal es la tasa de respuesta patológica completa en el brazo B con respuesta metabólica por PET. O sea, esos que obtuvieron esta respuesta metabólica, esa era la tasa de respuesta que ellos estaban esperando. Y este es un estudio que apenas está empezando. Este es como el primer desenlace que ellos iban a contarnos, y obviamente el más importante de los desenlaces los sabremos en 3 años, y es si estas pacientes que fueron manejados de esta manera y que recibieron la quimioterapia junto con la terapia anti-HER2 en forma, llamémoslo así, diferida, bien sea un poquito antes de la cirugía o un poquito o después de la cirugía, si ese iniciar con solo terapia anti-HER2 dual afectó la supervivencia libre de enfermedad invasiva a distancia, ¿cierto? Eso lo vamos a saber en el futuro. Este estudio solamente nos mostró qué pasaba con las pacientes que tenían respuesta patológica completa con tratamiento sin citotóxico. Aquí podemos apreciar que casi el 80% de las pacientes fueron respondedores, o sea, el porcentaje de respondedores por PET fue del 80%, y miren ustedes cómo el estudio, pues desde el punto de vista de su incepción, se consideró positivo, porque el 37.9% de esos respondedores efectivamente, cuando se les hizo la cirugía, tenía respuesta patológica completa. Entonces, que es más del 20%, que era lo que ellos pensaban que era la hipótesis nula para simplemente abortar el estudio. Aquí podemos apreciar, sin embargo, que los pacientes que estaban en el brazo A, o sea, los que recibieron quimioterapia, tuvieron una mayor tasa de respuesta patológica completa, 65%. O sea, definitivamente la quimioterapia aporta en la tasa de respuesta. De nuevo, este es un estudio que está en evolución y que muy posiblemente cuando en 3 años nos lo presenten nos van a decir si este grupo A, que tuvo mejor tasa de respuesta inicial, efectivamente se asocia a una mejor supervivencia a 3 años, comparado con este grupo que tuvo menos tasa de respuesta por no haber recibido la quimioterapia, y que aquellas pacientes que no tuvieron la respuesta pues se rescatarán bien o no con quimioterapia después, ¿sí? Esa es la pregunta que vamos a responder en 3 años. Pero digamos que en este momento podemos decir que con trastuzumab, pertuzumab solo se obtiene una tasa de respuesta del 40% casi, que es un número bastante interesante. Otros aspectos que tenían que ver con el tipo de cirugías y todo también fueron reportados en el estudio, y quiero llamar pues la atención que los efectos adversos grado 3 y 4
fueron pues casi inexistentes en el grupo que solamente recibió terapia anti-HER2 sin citotóxicos. O sea, realmente pues si esto llega a funcionar puede ser un avance importante para las pacientes. ¿Qué implicación tiene para mí? Pues para mí es supremamente interesante. Casi el 40% de los pacientes tratadas con trastuzumab más pertuzumab, o sea, sin que terapia citotóxica, tuvieron una respuesta con menor toxicidad. Sin embargo, yo personalmente no estoy pues preparado emocionalmente para usar esto en mis pacientes hasta que no me dé cuenta si ese 25% de delta que hay entre la tasa de respuesta patológica completa entre el grupo que solo recibe anti-HER2 no se traduce en un detrimento en la supervivencia libre de enfermedad a distancia, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar qué pasa, pero ciertamente es un estudio muy bonito y un estudio supremamente interesante. El siguiente estudio es un estudio chino, SciSoc 001, es un estudio supremamente interesante ya en enfermedad triple negativa, y aquí ya no es desescalamiento, sino escalamiento, es como al revés lo llamé escalando en triple negativo temprano. Como contexto, la capecitabina adyuvante. La capecitabina es una fluoropirimidina, es un antimetabolito que ha demostrado ser útil en pacientes con enfermedad triple negativa adyuvante cuando han recibido quimioterapia neoadyuvante y la respuesta patológica no ha sido completa. Y eso se basa en un estudio también oriental que se llama el CREATE-X, en donde se enrolaron pacientes con cáncer de mama que recibieron quimioterapia neoadyuvante con antraciclinas y taxanos o ambas. Se les hizo cirugía y si no había respuesta patológica completa, se aleatorizaron a la terapia estándar en un brazo y en el otro brazo se aleatorizaron a recibir la capecitabina, que es oral, por 6 meses junto con terapia estándar. Ese es como el estudio que nos da ímpetu para este otro que vamos a discutir. Y el estudio es un estudio positivo, pero es realmente positivo en el subgrupo de pacientes que recibió capecitabina y que eran enfermedad triple negativa. Realmente el impacto que tuvo en los que eran HER2 en receptores hormonales positivos fue menor y prácticamente no se usa en ese grupo, pero sí es un estándar de tratamiento que ha sido muy aceptado por el resto del mundo en pacientes con enfermedad triple negativa con enfermedad residual después de la cirugía. Es un estándar que se basa en un solo estudio. Entonces la pregunta que hicieron los de SciSoc es: ¿mejora la capecitabina adyuvante dada de una manera a menor dosis, pero en forma más continua, eso se llama metronómico, la supervivencia libre de enfermedad en pacientes con enfermedad triple negativa que han recibido terapia estándar? Entonces, esa es la pregunta, es una pregunta que en cierta manera complementa el estudio en CREATE-X. Recuerden que en CREATE-X se les daba quimioterapia antes, se le hacía la cirugía y se les daba capecitabina a los que no tenían respuesta patológica completa. Aquí es distinto. Se les hace cirugía, ¿cierto? Se les hace quimioterapia adyuvante o neoadyuvante, lo que sea que se les iba a dar, incluso radioterapia, lo que hubiera que darle al paciente. Y si era triple negativo, al terminarlo, ¿cierto?, los aleatorizaron a recibir capecitabina metronómica, o sea, 650 miligramos 2 veces por día por un año, o el brazo, digamos, estándar, que es observación, que es esencialmente lo que hoy en día se haría en este grupo de pacientes, porque sobre todo si les hicieron cirugía primero y después le dieron quimioterapia adyuvante, pues no hay ninguna forma de saber si esa quimioterapia iba a obtener una respuesta completa o no, entonces no hay indicación de capecitabina porque no está en la plataforma CREATE-X. El desenlace principal fue la supervivencia libre de enfermedad. De nuevo, es un estudio muy simple desde el punto de vista de su concepto, pero incluyó pacientes con enfermedad pues, bastante importante, pues, de enfermedad de más de 2 centímetros, más de la mitad de los pacientes, con ganglios comprometidos en casi un 40%, o sea, no era un grupo de pacientes que necesariamente fuera toda de buen pronóstico, y podemos apreciar que pues, ahí nos cuentan que es bastante tolerable,
pero lo que nos llama la atención es que a los 5 años la supervivencia libre de enfermedad fue del 83% comparado con 73% a favor de los que recibieron la capecitabina, el año de capecitabina. Eso es un hazard ratio de 0.63, es un estudio francamente positivo. La supervivencia libre de enfermedad a distancia también es superior, también en forma apreciable, casi 10 puntos porcentuales. Entonces, pues yo pienso que efectivamente un año de capecitabina metronómica adyuvante incrementa la supervivencia de enfermedad a 5 años de 73 a 83% en enfermedad triple negativa operable. Es bien tolerada y en mi diccionario es un estándar que deberíamos adoptar. Los siguientes 2 estudios de enfermedad temprana ya versan sobre enfermedad luminal y tienen que ver sobre la identificación de qué pacientes pueden o no recibir o deben o no recibir quimioterapia adyuvante. Y yo llamo este segmento a cada quien lo suyo en luminal temprano. Y vamos a arrancar con un estudio, el MINDACT, un estudio viejo, que desde el punto de vista de contexto es un estudio en donde una prueba genómica de recurrencia que se llama MammaPrint ayuda a identificar esos pacientes que, a pesar de que tengan riesgos clínicos altos, posiblemente no derivan ningún beneficio de quimioterapia adyuvante. Esencialmente, este estudio fue presentado por Fátima Cardoso en el 2016 y publicado en el New England Journal of Medicine, en donde ella dice y su equipo que los pacientes que tengan MammaPrint de bajo riesgo pueden omitir la quimioterapia, así tengan riesgo clínico alto y por una razón de no inferioridad. Desde el punto de vista pues, cuantitativo, uno sí encuentra que hay un 1.5% de diferencia en los desenlaces a favor de haber recibido quimioterapia, y eso ha sido pues objeto de discusión en el pasado. Entonces, brevemente, como vamos a hablar un poquito de la actualización del MINDACT, voy a resumirlo. Se enrolaron casi 6.700 pacientes y se dividieron, a todas se les hizo una valoración del riesgo clínico con una cosa que se llama Adjuvant Online, que ya no existe, y también se les hizo el MammaPrint, que es la prueba genómica de 70 genes pues, de los holandeses. A los que tenían riesgo clínico bajo y MammaPrint de bajo riesgo no se les ofreció quimioterapia, sino que les dieron simple y llanamente terapia endocrina. Y los pacientes, el otro extremo, los que tenían riesgo clínico alto y el MammaPrint de alto riesgo, se les ofreció quimioterapia y se les hizo también terapia endocrina, como corresponde. O sea que esos dos no fueron aleatorizados, esos 2 grupos no fueron aleatorizados, pero los grupos discordantes, los que tenían o riesgo clínico alto por adjuvant y MammaPrint bajo, o al revés, fueron aleatorizados a recibir o quimioterapia o no quimioterapia. O sea que este es verdaderamente el estudio pues, experimental. Y aquí podemos apreciar que pues, está el grupo que recibió, que no recibió quimioterapia porque tenía los 2 bajos, y aquí está el que recibió quimioterapia que tenía los 2 altos. Estos fueron asignados y pues este grupo no es muy común. Concentrémonos en este grupo, el que tenía riesgo clínico alto y el MammaPrint de bajo riesgo, que es ¿cierto? Y a estos se les hizo, y esta fue la verdadera pregunta que se hizo del estudio, y era si el desenlace de supervivencia libre de metástasis a distancia a 5 años de las pacientes que no recibieron quimioterapia porque fueron informados por un MammaPrint de bajo riesgo a pesar de su riesgo clínico alto, no se veía afectado. Esa es la verdadera pregunta. Y como era un estudio de no inferioridad, ellos entablaron pues, una serie de consideraciones estadísticas supremamente importantes que las puedo resumir de la siguiente manera. Si la supervivencia libre de metástasis a distancia a los 5 años era mayor del 92%,
el estudio iba a ser decretado positivo. Esa es la definición de positividad por ser un estudio de no inferioridad. Entonces, aquí se puede apreciar que fue el resultado. El resultado final de ellos es que la supervivencia libre de enfermedad invasora a distancia a los 5 años fue del 94.7%, bastante buena además. ¿Sí? Y el intervalo de confianza superó, aún en su límite inferior, superó el 92%. Ya con eso, el estudio fue decretado positivo y eso se traduce en que si uno aplica esta plataforma, logra reducir en un 46% el uso de quimioterapia adyuvante. O sea, realmente tiene impacto en cuanto a la utilización de quimioterapia. Sin embargo, el hecho de que efectivamente no haya bloqueado el límite de no inferioridad del 92% no significa que la quimioterapia no tenga un impacto en este grupo de pacientes. Y es ahí donde algunos de nosotros que hemos considerado que el estudio tiene una pequeña debilidad ahí, pues entramos a criticar. Si bien es cierto, ellos decretaron que el punto de corte era el límite inferior del 92%, se decretaba positivo, pues realmente ya cuando se analizan esos pacientes se encuentran que hubo una reducción absoluta de la supervivencia libre de metástasis a distancia, ¿sí? O sea, supervivencia libre de enfermedad que era distinta y que era a favor de las que recibieron quimioterapia. No es numéricamente muy alto, aproximadamente, como lo decíamos, alrededor de un 1%, ¿sí? Todo este explicación larga para decir que a pesar de que es un estudio positivo, pues no implica que la quimioterapia haya quedado descartada como beneficio potencial, porque en ese mismo grupo de pacientes, las que recibieron quimioterapia les fue un poquito mejor que las que no lo recibieron. Entonces, la pregunta para el ASCO 2020 es, ¿qué pasa si hacemos seguimiento a 8 años en vez de los 5 años que fueron publicados en el 2016? Y aquí vemos que se les hizo ese seguimiento a las pacientes. Ustedes pueden apreciar que es un seguimiento mediano de 8.7 años para cada paciente. Y lo que es más importante, más del 90% de las pacientes tuvieron un seguimiento de al menos 5 años. O sea, realmente ya esto es un resultado súper maduro porque incluye a aquellas pacientes que no llevaban 5 años en el 2016, ya llevan más de 5 años de seguimiento, o sea que básicamente nos cuenta toda la historia que nos puede contar sobre la supervivencia libre de enfermedad. Y aquí podemos apreciar que haciendo una actualización del desenlace principal, que era la supervivencia libre de metástasis a distancia, a los 5 años, cuando ya tenemos más del 90% de los pacientes incluidas, sigue siendo muy bueno, 95%, y se siguen cumpliendo se siguen satisfaciendo qué pena pues la conjugación de satisfacer, se siguen satisfaciendo los criterios de no inferioridad, porque miren que el límite inferior del intervalo de confianza sigue siendo por encima del 92%. O sea que ellos cantan victoria y piensan que es una cosa que es positiva, y bueno, el que quiera pensar de esa manera está bien. Aquí podemos apreciar que los grupos discordantes, miren ustedes que también les fue supremamente bien. No quiero entrar pues como en analizar eso. Me gustaría, eso sí, mirar que efectivamente con el seguimiento mayor, la diferencia entre quienes recibieron quimioterapia y no recibieron quimioterapia se está ampliando a favor de las que recibieron quimioterapia. Miren ustedes, a 5 años la diferencia era aproximadamente un 1%. A 8 años la diferencia es del 2.6%. O sea que, miren ustedes, el estudio fue diseñado para que a las mujeres que tenían bajo riesgo por el mama print no les dieran quimioterapia, y que eso no iba a pasarles una factura importante. Pues miren ustedes que a los 8 años está empezando a pasar más factura que antes. A mí personalmente ese aspecto me preocupa un poquito. Sin embargo,
Sin embargo, antes de que entremos en desolación y nos rasguemos las vestiduras y matemos a alguno, ¿sí? Miremos cuáles son los grupos de pacientes que más impacto tienen. Y aquí entra la edad. Vamos a mirar qué pasa con la edad. Y miren ustedes qué bonito. Esta sola diapositiva creo que valió la pena de todo el asco. Y miren ustedes, en pacientes mayores de 50 años, que fueron informadas con el Mamaprint para no recibir quimioterapia a pesar de que tenían riesgo clínico alto, porque el Mamaprint les dio bajo riesgo, miren que no pagaron propiamente ningún precio. O sea, las supervivencias con y sin quimioterapia, aún a 8 años de seguimiento, son muy parecidos. ¿Sí? ¿Dónde está la diferencia? En las menores de 50 años. En las menores de 50 años, de pronto uno no se puede ir con ese manto a misa de que el Mamaprint de bajo riesgo te debe dar tranquilidad de no recibir quimioterapia. Es ese grupo. Aquí la diferencia no fue nada trivial, fue absolutamente 5%. Entonces, en ese grupo de pacientes uno tiene que ser más cauteloso con el uso del Mamaprint, porque digamos que así el Mamaprint decrete que no se necesita quimioterapia, si tú haces caso a eso, vas a tener una mayor probabilidad de supervivencia con metástasis a distancia y pues con una mayor probabilidad de metástasis a distancia en 5 puntos porcentuales. O sea, no es una cosa realmente trivial porque estamos hablando de enfermedad adyuvante, manejo adyuvante. Entonces, la doctora Cardoso, no, pues ella con cara gana huyó y con sello pierde usted. En vez de admitir pues lo que mostró el estudio, en vez de aceptar que efectivamente es que ese grupo de pacientes menores de 50 años se beneficiaba de quimioterapia, dice no se benefician de quimioterapia, lo que necesitan es más hormonoterapia. O sea, que es que como solamente usaron tamoxifen, debieron haber tenido bloqueo ovariano. Puede que sí, puede que no, yo no voy a entrar a discutir eso. Lo que sí es cierto es que el estudio no está diseñado para hacer semejante aseveración y realmente pienso yo que eso sería objeto de más bien otro estudio en vez de estar uno pensando que va a reemplazar con más hormonoterapia cuando ya el estudio pues no nos informa sobre eso. Entonces, ella propone este algoritmo, ¿cierto? Que en mujeres posmenopáusicas, si hay riesgo clínico alto y Mamaprint de alto riesgo, si hay riesgo clínico alto y Mamaprint de bajo riesgo, no ofrecer quimioterapia. Yo realmente no tengo mucha objeción a ese brazo, realmente pues con el seguimiento de 8 años yo quedo satisfecho con este brazo de la ecuación. En mujeres premenopáusicas, yo no estaría tan seguro de hacerle caso. Pienso yo que darle más hormonoterapia simplemente porque el riesgo clínico de Mamaprint sea alto, yo pienso que ese grupo de pacientes posiblemente deben recibir quimioterapia. ¿Qué implicación? Pues mi implicación es que es seguro omitir quimioterapia adyuvante en Mamaprint bajo en cáncer luminal hasta N1 en posmenopáusica de alto riesgo clínico. Y en mujeres premenopáusicas, pues realmente yo pienso que es tan difícil su interpretación que yo no me voy a poner en el riesgo de tener que lidiar con eso. El siguiente estudio no es que sea tan importante, pero tiene un elemento autorreferencial que ahora van a entender. Es la encuesta de Oncotype DX en Latinoamérica. Ustedes saben que Oncotype también es una prueba genómica de recurrencia, de la que ya hemos hablado en otras oportunidades en el simposio Rama. Tiene su estudio que es el TAILOR-X, que ha tenido varias presentaciones, en donde tiene también un brazo no aleatorizado de bajo riesgo y de alto riesgo, y un brazo aleatorizado en donde se exploró el beneficio de quimioterapia en pacientes con riesgo intermedio, definido como un score de recurrencia de 11 a 25. Ese estudio fue reportado fue pues positivo en el sentido de que no hubo mayor beneficio de la quimioterapia en ese grupo de 11 a 25 y se puede omitir. Aquí tenemos como la línea temporal de la presentación de los estudios. Aquí vemos la de 11 a 25 que fue a mediados del 2018, y si uno aplica el Oncotype a los pacientes en los que está indicado que es luminal T1, T2, N0,
encuentra que hasta el 80% de los pacientes pueden omitir quimioterapia con seguridad. El objetivo de esta encuesta era describir pues, cómo funciona en América Latina la recomendación de terapia adyuvante basada en Oncotype. Y en esta participamos Fernando Erazo y yo cuando trabajábamos en el mismo sitio. El Oncotype era ordenado por el médico, se le hacía una encuesta al oncólogo de qué le recomendaría antes de tener el Oncotype a la paciente. Una vez que ya el resultado del Oncotype está disponible, se le hace una encuesta y se le pregunta qué le va a dar. O sea que son dos encuestas, una antes y otra después de realizar el Oncotype. Y lo interesante es que el estudio fue realizado justo cuando se estaban publicando las diferentes actualizaciones del estudio, incluyendo la magna, del grupo, la aleatorizada. Aquí vemos que se encuestaron 647 pacientes de toda América Latina con una mediana de 54 años, una posmenopáusica del 55%, el 70% de menos de 2 centímetros de los tumores, 20% con N1, y podemos apreciar que un Oncotype de riesgo intermedio de 11 a 25 se observó en el 56% de los pacientes, o sea que realmente justo en el punto que preguntaba el TAILORx en la fase aleatorizada. Y aquí podemos apreciar pues, cuál era la recomendación de quimioterapia antes de que tuviéramos el Oncotype, eran el 325 de los 647 pacientes, y después del Oncotype se bajaba a 199, o sea, una reducción importante del 39% en la recomendación por el hecho de tener el resultado del Oncotype. Y aquí podemos apreciar una de las cosas que a mí más me llamó la atención, y es que después de que salió el resultado del TAILORx, la fase aleatorizada, hubo como una reducción por lo menos numérica en la recomendación de quimioterapia. O sea, quiere decir, por lo menos en mi mente, que de alguna manera este resultado sí nos ha informado y ha reducido de alguna manera el número de pacientes a los que se les recomienda quimioterapia adyuvante. La implicación, pues básicamente es muy humilde, pero que las pruebas genómicas de recurrencia impactan el manejo sistémico de cáncer de mama luminal temprano en la práctica usual, aún en Latinoamérica. Entramos ya al mundo de la enfermedad metastásica y pues ustedes escuchan a la obertura de Wagner llamada Parsifal, porque pues esencialmente es sobre Parsifal que vamos a hablar. ¿Cuál es el contexto de Parsifal? ¿Sí? En la era preinhibidores de CDK4/6, fulvestrant se demostró que era superior a inhibidor de aromatasa, en este caso anastrozol, en pacientes con cáncer de mama luminal metastásico de novo. Y eso es el resultado del estudio Falcon, que esencialmente demostró que era mejor utilizar en primera línea fulvestrant que anastrozol. La pregunta del estudio Parsifal, que es un estudio fase 2, es tratar de establecer cuál es el acompañante ideal para palbociclib en primera línea, si fulvestrant o letrozol. Entonces, es un estudio bastante simple, pacientes que tengan cáncer de mama metastásico luminal, que no hayan recibido terapia para cáncer metastásico y se aleatorizan a recibir fulvestrant más palbociclib versus inhibidor de aromatasa, en este caso letrozol más palbociclib. El desenlace principal fue la supervivencia libre de progresión y el tamaño muestral fue para encontrar una diferencia, un hazard ratio de 0.7. Aquí podemos apreciar pues, que las características de los pacientes son bastante similares. No los voy a resaltar, es que la enfermedad de novo no era prácticamente toda, sino un poquito menos de la mitad, por ahí un 40% eran enfermedad de novo, los otros venían de tratamiento adyuvante. Y aquí podemos apreciar la curva, pues yo les doy disculpas porque yo mismo me encontré con dificultades para encontrar diferencias en esa curva, pero pues la supervivencia libre de progresión fue de 27 meses, 27.9 meses cuando el acompañante del palbociclib era fulvestrant versus 32.8 cuando el acompañante del palbociclib era letrozol. Entonces, para efectos prácticos se encontró que no solamente
no se encontró el beneficio del fulvestrant, que era lo que se estaba buscando, sino que se encontró que no les iba mejor, de hecho les iba un poquito peor. ¿Qué implicación? Pues en caso de duda, es un estudio fase 2, elija el letrozol como acompañante para palbociclib en primera línea en cáncer de mama metastásico. Creo que no hay que ponerle como mucha música a ese estudio. El siguiente estudio es el Keynote 355 y ya entramos en la inmunoterapia en cáncer de mama, la quimioterapia más inmunoterapia, bien sea con anti-PD-L1 o anti-PD1, ha demostrado actividad en pacientes con enfermedad triple negativa, tanto en enfermedad neoadyuvante como en enfermedad metastásica, neoadyuvante con el estudio 522 con pembrolizumab y en enfermedad metastásica con atezolizumab con el Impassion 130. Aquí podemos ver en enfermedad neoadyuvante, la adición de pembrolizumab aumentó la tasa de respuesta patológica completa de 51% a 64%. Y el Impassion 130, en donde la adición de atezolizumab en pacientes que tenían PDL1 positivo en las células inmunes, mostró un incremento en la supervivencia global de 18 a 25 meses, pues de una manera que no se había visto en el pasado. Sin embargo, pues de nuevo dentro del contexto es importante que ustedes entiendan que llamamos PDL1 a diferentes cosas en estos estudios. En la literatura de pulmón se hace el PDL1 en las células tumorales, en la literatura que tiene que ver con atezolizumab se utiliza el PDL1 en las células inmunológicas y eso se hace pues con un anticuerpo especial que es el SPS-142, que es lo que ha utilizado Roche para su atezolizumab. Y el anticuerpo que utiliza Merck Sharp & Dohme es el 22C3, y en el caso del cáncer de mama se recomienda lo que se llama el CPS, ¿cierto? Y que es el puntaje combinado positivo. Pues la pregunta que se hicieron los investigadores es: en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado no operables o enfermedad avanzada metastásica no operable que no habían recibido tratamiento previo y que son potencialmente candidatos a inmunoterapia, si la adición de pembrolizumab a la quimioterapia mejora la supervivencia libre de progresión. Y ellos estratificaron sus preguntas a CPS mayor de 10%, o sea, alta expresión de PDL1, mayor del 1%, menor expresión de PDL1 pero positivo, y la población completa, que incluye presumiblemente pacientes con PDL1 hasta negativo. Podemos apreciar que el 38% de los pacientes tenían un CPS de más del 10%, podemos decir grandes expresoras de PDL1, y casi un 75% era expresoras de bajo o de más alto nivel de PDL1, y solamente pues aproximadamente un 25% de las pacientes eran PDL1 CPS menor del 1%. Y aquí está el desenlace principal. Efectivamente se encontró una mejoría del 35% en la supervivencia libre de progresión, y ustedes pueden apreciar que la supervivencia mediana pasó de 5.6 sin pembrolizumab a 9.7 meses en el grupo que tenía el CPS de más alta expresión. Se observó un resultado menos exuberante, pero también positivo, en CPS más del 1%, y se observó pues, que los pacientes que tenían, pues, y para resaltar para mí, es que los que tienen una expresión de menos del 1%, pues si bien el intervalo de confianza cruza la unidad, pues la métrica principal queda por encima de 1, lo cual hace pensar que por lo menos ese grupo de pacientes no se beneficia tanto de la adición de pembrolizumab a la quimioterapia. Aquí están pues, los efectos secundarios que pueden ocurrir. El efecto más común tuvo que ver con las tiroides, no pues propiamente ningún efecto que no fuera anticipable. Que me llame la atención, pues este estudio también tuvo una participación de Colombia. Miren ustedes, Colombia, ¿cierto? Ellos no son capaces de ponerle la O ahí,
pero bueno, nosotros les perdonamos. Participó Sandra y otra gente, pues Gustavo Rojas, Marcos Torregrosa, el doctor Sánchez del Instituto Nacional de Cancerología. O sea que realmente una nutrida participación de Colombia en ese estudio, y eso es muy bueno. ¿Qué implicación? Pues el pembrolizumab incrementa la supervivencia libre de progresión en primera línea en cáncer de mama triple negativo metastásico con un PDL1 de CPS mayor de 10, y yo diría que mayor de 1. Yo pienso que es un nuevo estándar de tratamiento. Ahora me va a caer todo el mundo probablemente porque va a decir usted necesita más tiempo y todo eso. Yo no necesito mucho tiempo. A estos pacientes no les va particularmente bien con nada, y si algo medio funciona, yo pienso que es mejor irlo adoptando. El penúltimo estudio del que quiero hablar es el HER2CLIMB. Es un estudio que es bastante simple e incorpora pacientes con enfermedad cerebral HER2 positivo que ya han recibido tratamiento previo. Se aleatorizan a recibir un nuevo agente que es el tucatinib, un inhibidor de tirosina quinasa anti-HER2 bastante potente, en combinación con trastuzumab más capecitabina versus placebo más trastuzumab más capecitabina. Un estudio muy simple, pero con unos resultados espectaculares, una mejoría de un 50% en prácticamente todas las variables, incluyendo la supervivencia, la tasa de respuesta y la duración de la respuesta. Entonces, pues desde la perspectiva mía, podría ser un estándar de manejo inmediato, pero pues la tenemos que tener en Colombia, y eso, pues conociendo el INVIMA, posiblemente nos demoramos 4 o 5 años en tenerlos. Un punto sobre la I en enfermedad metastásica. El siguiente estudio es el estudio ECOG-ACRIN 2108. Estoy seguro que este es uno que todos han estado esperando. Y pues se resume fácilmente, existe una controversia sobre el beneficio de tratamiento local temprano en cáncer de mama metastásico de novo. De hecho, una de las actividades AMA fue con Fernando Erazo, que nos hizo la ciberconferencia AMA del 30 de abril del 2020, que se puede ver perfectamente en amabackoffice.blogspot.com. Ahí ustedes pueden encontrar el link a la conferencia en YouTube y la pueden apreciar y escuchar. Esencialmente no se sabe qué hacer, ¿cierto? Hay dos estudios. Hay un estudio indio que no mostró ninguna diferencia, indio de la India, y hay un estudio turco que mostró que había beneficio de hacer terapia local agresiva en pacientes con cáncer de mama metastásico. Entonces estamos como medio empatados, pero ni la India ni Turquía son lugares en los que nosotros miramos para ver cómo informarnos del tratamiento. Entonces, ¿qué pasa si miramos arriba a Estados Unidos y Canadá? Entonces, la pregunta que se hicieron pues, los del grupo del ICO 2108 es si mejora la supervivencia general la administración de terapia local temprana en pacientes con cáncer de mama metastásico de novo que no hayan progresado a terapia sistémica por una duración de 4 a 8 meses. Entonces, los pacientes con cáncer de mama, etapa 4, se registraron, se les dio terapia óptima, y si no había progresión a los 4 o 8 meses, se aleatorizaron a continuar con terapia sistémica o tener una mastectomía con radioterapia, con márgenes libres, o sea, hacer una cirugía de mama importante. El desenlace principal fue la supervivencia global, y el tamaño muestral fue diseñado para encontrar una diferencia del 19% a los 3 años. Ese es esencialmente el estudio. Y aquí vemos, pues, básicamente que se aleatorizaron 256 pacientes, se registraron 390, y aquí podemos apreciar el resultado final. No hay diferencias en los grupos, y lo que es más interesante, en el pequeño grupo con enfermedad triple negativa, no solamente no hubo diferencia, sí hubo diferencia, pero no necesariamente a favor de la terapia local. Parece ser que en esas personas, las que recibieron terapia local les iba peor que las que no lo recibieron. De nuevo, son 20 pacientes, no son muchas, pero de todas maneras la señal es bastante ominosa, o sea, no les fue como ni 5 de bien. Yo personalmente no lo ensayaría en la casa. Obviamente, la progresión local fue mayor en el grupo de pacientes que no recibieron terapia local, pero eso no se tradujo en un cambio en la calidad de vida, y como ya vimos, no se tradujo en un cambio en la cantidad de vida. Entonces, pues básicamente, si usted va a dar terapia local agresiva en pacientes con cáncer de mama en la que sabe que tiene metástasis, sepa que no le va a mejorar la supervivencia. Puede que haya otras razones para hacerlo, y yo no voy a entrar a discutir, pues, porque la única razón para hacer terapia local agresiva en cáncer de mama metastásico no es
incrementar la supervivencia. Hay otras razones que tienen que ver con paliación, pero de pronto esas no necesariamente requieren una cirugía tan extensa en muchas oportunidades. ¿Qué implicación tiene para mí? Mi implicación es que la terapia locorregional temprana no debe ofrecerse en etapa 4 con la expectativa de incrementar la supervivencia o con la expectativa de aumentar la calidad de vida, a menos que haya un síntoma específico, en cuyo caso pues eso se deja a discreción. Yo sigo pensando que hay un rol para la terapia local temprana, pero no porque incremente la supervivencia. Como hemos visto, las conclusiones de todos estos estudios son varias, ¿cierto? La primera, y tal vez la más importante para mí, es que en este ASCO hubo participación activa de Colombia, tanto en el estudio Caitlin como en el estudio Keynote 355, estudios grandes, y pues nosotros en nuestra humilde contribución, que ni siquiera alcanzó pues para póster, pero sí quedó en el libro electrónico de la encuesta de Oncotype Latinoamérica. Yo pienso que esto es de resaltar. También veo que de los 10 estudios que presentamos podemos concluir que en el Caitlin, que sin taxanos en HER2 temprano, pues se puede vislumbrar, pero todavía no estamos ahí. Sin antraciclinas en HER2 temprano yo creo que es viable, o sea, podemos pensar en tratamientos modernos anti-HER2 con bloqueo dual, sin antraciclinas. Llegar hasta sin citotóxico, tenemos que esperar a que el Fergain nos diga si trastuzumab más pertuzumab nos hace el trabajo. Yo pienso que capecitabina adyuvante es una realidad para los triple negativos, más o menos en cualquier escenario. El mamaprint en mayores de posmenopáusica puede ser una herramienta para quien le guste. Y pienso yo que la encuesta Oncotype en América Latina nos muestra que efectivamente podemos utilizar pruebas genómicas de recurrencia en la práctica usual en América Latina con impacto para las pacientes. El Parsifal nos muestra que el palbociclib es mejor combinado con un inhibidor de aromatasa cuando es en primera línea. El Keynote 355 nos muestra que definitivamente los pacientes que tengan expresión de PDL1 y enfermedad triple negativa metastásica, la combinación de inmunoterapia bien sea con, en este caso, pues, pembrolizumab o con otros como el atezolizumab, es una opción perfectamente válida y probablemente debería ser un estándar de manejo actual. Las drogas nuevas anti-HER2 son poderosísimas y estamos esperando que, pues además de que funcionen en el sistema nervioso central, sean disponibles para ser utilizadas en etapas más tempranas y muy posiblemente las vamos a ver en adyuvancia. Y recuerden finalmente que la terapia local en pacientes con enfermedad metastásica no incrementa la supervivencia. Si uno la quiere usar, pues debe tener alguna otra razón para darla. De las 10 estudios, pues esencialmente informa mi manejo normal 8. O sea que realmente fue un ASCO muy productivo. Y esto es lo que tenía para compartirles. Reconozco que todos aquí estamos enamorados de la mastología y yo tengo la idea de que los avances que vinieron con el ASCO 2020 nos van a aportar en nuestro manejo diario, y con eso me despido.